Durante muchos años creí que el amor era una cuestión de suerte, que a veces las personas se encontraban por casualidad, que conectaban y a partir de ahí podían hacer un amor puro. Pero ya con el tiempo, con la experiencia, al ir observando la vida, a las personas, fui entendiendo que las personas somos una dinámica compleja, en donde a veces tienen que existir personalidades completamente contrarias para que así pueda ocurrir una conexión. Es como la pieza de un rompecabezas, son piezas completamente distintas, porque las piezas iguales no encajan. Lo mismo pasa con las personalidades dentro de las relaciones amorosas. Mi nombre es José Juan y siempre me consideré una persona tranquila, responsable, que me gustaba hacer las cosas por el lado bueno, nunca haciendo trampas. Esos valores se me inculcaron en la casa, de parte de mi fallecido padre, a quien la vida le bendijo con una buena mujer, o sea mi madre, y también con una posición económica en la que, aunque no éramos ricos, nunca batallamos por algo. Y aunque mi papá cuando murió nos heredó una decente fortuna, yo no me basé en eso para crecer. Yo estudié en la universidad y también decidí trabajar para forjar mis propias cosas. Y esto créanme que no fue fácil, con la realidad que vivimos en el país. Un profesionista difícilmente tiene buen salario. Incluso hay muchos trabajos en los cuales no se necesita una carrera y ofrecen salarios mucho mayores a los de un profesionista. Pues con todo esto ahí estaba yo batallándole en una oficina, una donde competía con otras personas, pero también ahí conocí a Miriam. Ella era una chica bastante tranquila, de esas que parecían un poco tímidas. A mí me tocó capacitarla y la recuerdo cuando llegó a mi área, con una carpeta abrazada al pecho, con su cabello largo bien relamido y recogido, con una cansada mirada que me hacía enternecer. Ella era muy bonita, pero tenía algo por dentro, como si estuviera triste, como si fuera cargando una gran piedra en sus espaldas. Al principio, después de la capacitación, constantemente nos saludábamos y nos dábamos los buenos días, una sonrisa, y yo buscaba pretextos para preguntarle cosas del trabajo, que si ya estaba cómoda, que si ya se había acoplado. Y aunque ella siempre respondía amable, cuando yo quería cruzar la línea de invitarla a salir, ella siempre me decía que no. Al principio no me daba la razón, pero después, de su propia voz, supe que ella tenía un novio, un tal Arturo. Aquello honestamente me desilusionó. Sentí una extraña punzada en el estómago, pues me sentía yo muy atraído por Miriam. Incluso puedo decir que hasta me sentía enamorado. El tal Arturo no trabajaba con nosotros. Ya después me enteré por amigas de Miriam que el tipo era un borracho, un callejero, de esos que a veces trabajan y a veces no, que se meten en muchos problemas. Miriam lo mencionaba muy poquito. Quizás se avergonzaba un poco de él, pero en el fondo sentía mucho amor, un apego, una necesidad que le impedía separarse del hombre. Aquellas amigas de Miriam me habían dicho que el tipo le revisaba el celular, que le hacía llorar, que incluso le golpeaba. Yo nomás escuchaba y apretaba los puños porque tenía ganas de reventarle la cara al miserable, pero no había mucho que hacer, porque hasta donde yo sabía, Miriam defendía a ese bastardo. De alguna forma sentí esto como una posibilidad para conquistar a Miriam, por ello es que fui más directo, y para un viernes fue que yo la invité a salir, pero ella se negó de inmediato. De verdad te agradezco las atenciones, José Juan, pero sabes, yo tengo un novio, con él salgo constantemente. No me gustaría que te ilusiones, contigo no se puede dar nada. No me gustaría que pierdas tu tiempo, por ello considero de que solamente podemos tener nuestra relación de tipo laboral. No crucemos esa línea, te lo pido por favor. Aquello me partió el alma, pero pensé que siendo aún más honesto, ella podía cambiar de opinión. Yo sé, Miriam, que seguramente estás enamorada de ese tipo, pero por lo que he visto y por lo que sé, él no te trata bien. Con Arturo no te espera una buena vida. ¿O que acaso quieres meterte en los mismos problemas que él? Yo puedo ofrecerte estabilidad, tengo una buena posición económica. Conmigo no te faltará nada.
Yo tengo ya un futuro bien labrado. Por favor, dame una oportunidad. No quisiera abrirme contigo de esta forma, pero siento que estoy enamorado de ti, Miriam. De hecho, estoy seguro. Por eso es que aunque me arriesgue de esta forma, tenía que decírtelo, porque yo soy una persona que me tomo la vida muy en serio. Aun con todo y aquello de mi confesión, a Miriam no le importó. Ella simple y sencillamente se fue. Yo me quedé con el corazón partido, y a partir de ahí me prometí que me enfocaría en mi trabajo, en mis metas, en crecer laboralmente y también de tipo personal. Pero esto no hizo que algunas cosas fueran iguales. A veces a Miriam la veía salir del baño con los ojos hinchados o contestaba llamadas con la voz baja. A veces escuchaba cómo el miserable ese le gritaba. Yo me tragaba las ganas de meterme. A veces todos sabíamos que el tal Arturo iba por ella al trabajo y ahí mismo la regañaba delante de todos. Pero pasaron más semanas, incluso un par de meses. Durante las últimas 2 semanas, recuerdo que Miriam andaba muy callada. De repente lloraba, pero ya no recibía llamadas del tipo. Ni siquiera iba a buscarla. Ya después, por amigas de ella, me enteré de que Miriam le había descubierto una infidelidad y que con esto habían terminado su relación. Honestamente aquello no sé por qué, pero me prendió una chispa de esperanza, aunque no lo tomé muy en serio. Sé que una parte de mi instinto me traicionó, y es que justo para esa semana, Recursos Humanos en la empresa anunció una salida de integración, una cena con karaoke, en el cual íbamos a estar todos juntos. En aquella empresa no éramos tantos empleados, y yo honestamente no tenía ganas de ir. De hecho, esa era mi decisión, pero no me imaginé que todo iba a cambiar, pues en aquellos días Miriam empezó a tener acercamientos conmigo, muy extraña, muy misteriosa, y de pronto me preguntó si es que yo iba a ir a la reunión del trabajo. Hola José Juan, buenos días. Mira, quería regalarte este chocolate. Siento que he sido muy grosera contigo desde que entré a trabajar aquí. Espero de verdad me perdones. Y también quería preguntarte si es que ibas a ir a la reunión del viernes. No sé si a ti te gusten los karaokes. Le respondí a Miriam que no, que tenía cosas que hacer. Ella apretó los labios con disgusto, pero insistió, como una mujer muy terca. Ándale, José Juan, anímate. Si tú vas, yo me voy a sentir más a gusto. Sabes bien que no le hablo a todos, y he pensado que me hace bien salir. Últimamente no he estado muy bien, y aunque sé que he sido grosera contigo, por favor, anímate, vamos. Aquello me parecía muy extraño, porque de repente Miriam estaba tan cariñosa conmigo, pero yo me imaginé que era una mujer que andaba despechada. Dicen que esas son las más peligrosas, y aunque no quería verlo de esa forma, sabía yo de que, de alguna forma, Miriam me estaba dando entrada, me estaba abriendo la posibilidad de que entre nosotros hubiera algo. Al día siguiente en mi escritorio me apareció un chocolate, envuelto en un papelito dorado, y a un lado había una pequeña nota, en la cual Miriam me deseaba un buen día. Yo me reí solo, y lo guardé en el cajón como si fuera algo muy bonito. Pero luego vino otro chocolate, otra nota, en la cual Miriam me preguntaba que por qué estaba yo tan serio, que debería sonreír más. Poco a poco ella se fue ganando mi atención, mi interés, y prácticamente toda la semana me estuvo bombardeando con papelitos, con saludos, en ratos que pasaba a mi escritorio, y me ponía a platicar con ella. Yo notaba que le brillaban los ojos. Ella se veía de verdad interesada en mí. Todo aquello de no pensar en el amor, de no pensar en ella, se desvaneció de inmediato, y finalmente le confirmé que sí iba a ir a la salida del trabajo. Llegó aquel día, y Miriam apareció. Cuando llegó al bar la vi entrando. Se veía muy bonita. Llevaba un vestidito de color oscuro, bien pegadito al cuerpo, bien entallado y le remarcaba esa cintura tan preciosa. Llevaba unos tacones y una chamarra de cuero con la que se cubría del frío. También llevaba un escote, que aunque era modesto,
dejaba ver un poco de toda la magia que había debajo de la tela de aquel vestido, y mi imaginación de inmediato se dejó volar. Empecé a fantasear miles de cosas, y más porque Miriam estaba ahí junto a mí. De repente me servía un trago, me tomaba del brazo, y yo, como todo buen caballero, le seguí el juego y hasta la invité a bailar. A mí no me importaba que ella estuviera recién dejada con el tipo ese, que estuviera despechada, porque ni siquiera se le notaba. De hecho, se veía muy enérgica, muy feliz, como si el haber terminado aquella relación le hubiera roto unas cadenas que la ataban a la tristeza. Y así fue que entre música, entre tragos, entre los cuerpos bien pegaditos, al bailar aquellas canciones tan románticas, sentí que el aire se me atoraba, porque yo sentía que Miriam cada vez más se me acercaba, como si quisiera robarme un beso. De pronto bajaron mucho la luz, pusieron una más romántica, una de esas que se bailan bien despacito, con el cuerpo todavía más pegadito, y en eso nomás sentí cómo es que Miriam, con sus labios me rozó el cuello, con su mano me acarició el rostro, y al agacharme yo un poco, ella puso sus labios en los míos. No sé por qué no te lo pude decir antes, José Juan, pero también me gustas, también siento algo por ti. Lamento haber estado atorada en una relación tan horrible, pero ahora soy libre y quiero estar contigo. De verdad que me hace tan feliz tu presencia. Y para demostrártelo, ¿por qué no nos vamos a otro lugar, solo tú y yo? Déjame demostrarte cuánto me gustas, todo lo que siento por ti. Para ese momento yo sentí que la sangre me hervía. Sentía incluso como si le hubiera puesto algo a la bebida, porque yo ya no me podía controlar. Recuerdo que dentro de la oscuridad, ella con su mano me acarició ahí debajo, y al sentir mi fortaleza, la dureza de mi persona, de inmediato fue que decidimos salir del bar y nos fuimos directo a mi auto para llevar a Miriam a mi departamento. Aquel departamento lo compré con el dinero de la herencia de mi padre. No me dejó más. Todo lo demás que yo tenía lo había conseguido con mi esfuerzo. Y ya cuando estábamos ahí, Miriam estaba desatada. Fue ahí donde me di cuenta que una mujer despechada es bien peligrosa, porque su poder de seducción se incrementa. Yo había caído a sus pies, a sus encantos, porque también había un sentimiento profundo de mi parte. Puse música, bebimos unos tragos, bailamos un par de piezas más, y de pronto ya estábamos en mi recámara, y Miriam estaba ahí recostada, mientras yo le quitaba despacito el vestido, para así descubrir todas las maravillas que guardaba en su anatomía, todo lo precioso en los atributos que Dios le había dado, los cuales estaban ahí, desnudos ante mí, y servidos en charola de plata, para que yo degustara de aquel bello manjar. Aquella fue una noche de entrega mutua. Yo me sentía realizado porque por fin podía tener a la mujer que me gustaba, a la que me enloquecía. Lo hicimos una y otra vez, y esa noche se nos fueron los tragos y nos quedamos dormidos. Por lo tanto, Miriam pasó la noche a mi lado. A la mañana siguiente la llevé a su casa, y aunque la regañaron, Miriam ya sabía cómo hacer para que su mamá no se enfadara tanto con ello. Pero créanme que yo andaba muy feliz, porque a partir de ahí Miriam andaba más pegadita conmigo. Los siguientes días también fueron bien intensos. Lo hacíamos en todas partes, incluso allá en la oficina, en los baños. Una escapadita por aquí, una por allá. Pero el fuego crecía y crecía, y yo ya no me le podía resistir. Me sentía como un perro bien jarioso, tirando la baba por todas partes. Pero todo aquello nos había llevado a tener ciertos descuidos, y por esto es que, una tarde, al salir de la oficina, Miriam me preguntó si podíamos hablar. Evidentemente le dije que sí, y ya estando adentrados en el tema, ella me dio una noticia que no me esperaba. Tenía un retraso en su periodo menstrual, y por ende, quería que nos hiciéramos de una prueba de embarazo para que ella la utilizara, y entonces salir de todas las dudas. Me puse muy nervioso, no sabía qué decir o pensar, pues lo nuestro era tan reciente, pero tan fugaz y acelerado, que no habíamos tenido la conciencia para cuidarnos en algunas ocasiones. Al usar la prueba, efectivamente ella estaba embarazada. No había de otra más que asumir esa responsabilidad, y por eso es que, aunque Miriam lloró,
y me hizo saber que no era necesario que estuviera con ella. Yo, al ser siempre un hombre responsable, le dije que no, que siempre estaría con ella, que nos casaríamos y viviríamos juntos para darle un hogar a ese niño. Le dije que si ella me amaba, entonces todo estaría bien, pues de mi parte siempre recibiría todo lo mejor, también mucho amor. Fuimos planteando las cosas. Sin embargo, cuando yo en mi familia les platiqué, no sabían cómo reaccionar. Mi madre se disgustó, de hecho, porque a ella todo eso no le daba buena espina. Como que de pronto empiezo con una chica y a las 3 semanas ya está embarazada. Aquello era una locura, le parecía una estupidez, pero aún así nos apoyó. Hizo lo que tenía que hacer con diplomacia. Nunca le hizo una mala cara a Miriam, siempre la trató con respeto. Y pues bueno, allí estábamos los dos, iniciándonos en una vida en la que no estábamos preparados. Sin embargo, yo pensé que funcionaría, porque Miriam siempre fue una chica tranquila, al igual que yo. Sin embargo, no lo fue así del todo. Con los cambios de humor que Miriam tenía, era muy difícil que tuviéramos paz. Además, ella dejó el trabajo. Esto a petición mía. Lo mejor era que ella se dedicara a cuidarse, a cuidar de nuestro bebé. Y así fue. Honestamente, yo la extrañaba mucho estando en la oficina. Ya quería conocer a mi hijo, abrazarlo, decirle que lo amo. Pero cuando esto finalmente llegó tras algunos meses, al menos en nuestra casa hubo felicidad, pero en la de mi madre no, pues ella empezó a correr algunos rumores, diciendo que ese bebé no era mío, porque no se parecía a mí. De hecho, fue hasta después de unos meses de que nació mi hijo que yo me enteré por parte de una prima. Esta me dijo que mi madre estaba diciendo muchas cosas acerca de este tema. Por ello es que decidí ir a confrontarla, a preguntarle por qué decía todo aquello. Cuando hablamos, lo que me respondió me resultó completamente absurdo. Ella me dijo que las cuentas no le salían, pues para el tiempo que me dio la noticia del embarazo y para el tiempo que nació el bebé, algo como que no cuadraba. Además me dijo algo que me pareció incluso hasta estúpido en ese momento. Mi madre me dijo que ella había consultado con una curandera que leía las cartas y que ésta le había dicho efectivamente que el bebé no era mío, que era de otro hombre, al cual mi esposa todavía amaba. No les negaré que sí me entró la duda, pues era evidente que cuando yo estuve con Miriam, ella recientemente había terminado con el tal Arturo. Eso abría las posibilidades de lo que mi madre decía, pero no había una prueba concreta, y yo no estaba dispuesto a buscarla, porque yo no desconfiaba de la mujer que era mi esposa. Me fui muy enojado aquella tarde. Ya no tenía pretensiones de regresar a casa de mi madre. Quería romper relación con ella. Sin embargo, en casa, con Miriam, empezaron a ocurrir ciertas cosas. Por las noches ella se quedaba hasta tarde revisando el celular, platicaba y de repente sonreía, como si le lanzaran halagos o algo le enamorara. Conmigo ya no había tanta comunicación. A partir de esos días, ella empezó a marcar cierta distancia conmigo, y esto sumado a que conforme el bebé iba creciendo, ya cuando tenía casi 1 año, me di cuenta de que sus rasgos físicos no eran parecidos a los míos ni a los de ella. Allá había algo muy raro, y por eso es que regresé con mi madre, para que así me llevara con aquella curandera a que me diera más información. Mi madre estaba satisfecha. Ella sabía que estaba ganando terreno en mi confianza nuevamente, y cuando llegamos con la señora Justina, esta muy amable nos recibió. Nos sentamos con ella ante una mesa de mantel rojo, una lámpara tenue, dentro de una habitación ligeramente oscura. Empezó a hacernos preguntas sobre qué queríamos saber a través de las cartas. Yo fui muy directo. Le dije que quería saber cómo estaba la relación con mi esposa, que si ella me era fiel, que si me ocultaba algo. Aquella señora Justina empezó a tirar las cartas, a voltearlas, empezó a visualizarlas y a hacer sus conjeturas mientras cerraba los ojos, y ante el penetrante aroma de las velas aromáticas, la señora Justina empezó a hablar. Muy bien, José Juan, voy a ser extremadamente directa. No hay otra forma de decir la verdad. No sé qué tanto esto puede afectarte, pero mira, aquí yo veo a una mujer. Esta debe ser tu esposa. Te veo a ti de este lado, pero también, detrás de una oscura sombra, se ve otro hombre. Un hombre que para nada es bueno. Uno con el que me imagino que tu esposa estuvo antes. Pero veo un lazo que los conecta. Un lazo de sangre y de energía muy poderoso. Esto
No quiero confirmarlo, pero estoy casi segura de que se trata de tu hijo. Y como podrás darte cuenta, existen grandes posibilidades de que estés criando y manteniendo y que le hayas dado tu apellido a un hijo que no es tuyo. Puedo estar segura de que te han engañado, José Juan. Y no es que tu chica sea mala, el problema es que el miedo la acorraló. Y una persona acorralada puede ser capaz de todo, de matar, de traicionar. Seguramente aquel tipo abandonó a tu esposa estando embarazada, y por eso ella tuvo que buscarle un padre de reemplazo. No por nada se te entregó seguramente con facilidad, en charola de plata. O dime si es que me equivoco, José Juan. ¿Hay algo en lo que yo diga que pueda parecerte absurdo? Realmente todo empezaba a tomar sentido, pero yo no entiendo cómo no pude verlo en el momento. Quizá estaba cegado por el amor, por el deseo, o por algo más, algo que la señora Justina me hizo saber. Es entendible que no hayas entendido sus patrones de conducta, José Juan, porque mira, aquí en estas cartas yo puedo ver que esta chica te dio algo a comer, a probar, y en esto iba incluido un trabajo de amansamiento, no como tal un amarre de amor porque tú ya estabas enamorado de ella, pero sí veo aquí una especie de amansamiento, para que así cualquier cosa, alguna negligencia que tú pudieras ver en su relación, simple y sencillamente cerraras la boca, para que te quedaras callado y te hicieras de la vista gorda. Sin embargo, ante estos trabajos, cuando la verdad es tan fuerte y evidente, de inmediato terminan rompiéndose. Eso sí, aquí, tú estás lejos de ella. Tú puedes sentir que lo que está pasando es incorrecto, pero debes tener cuidado. Debes tomar la decisión adecuada. No cometas locuras porque esto, aquí lo puedo ver, lo podrías terminar pagando caro. Busca la mejor manera de solucionar este problema, de alejarte de ella. Pídele un examen de paternidad, no sé qué tengas que hacer, pero por favor, no se te vaya a ocurrir cometer locuras y estupideces. Salí muy molesto de aquella tirada de cartas. Ya no quise recibir las soluciones que la mujer me ofrecía. Sentía que me dolía la cabeza. Eran muchas verdades y mucha información tan de golpe. Pero tenía que planear algo. Sabía yo que, quizá a mis espaldas mi esposa se veía con aquel tipo. Tenía que encontrar la manera. Así que un día, cuando me fui a trabajar, me reporté como enfermo. Y fue entonces de que decidí que iba a espiar a mi esposa. Dejé mi carro a unas cuadras. Me bajé y pedí un taxi y me acerqué a mi casa. En eso, a la distancia, sin que ella me viera, pude ver cómo ella pidió otra unidad. Se subió junto con el bebé y arrancaron despacio. Le pedí al taxista que la siguiera, con cuidado para que no nos descubriera, y así después de 15 minutos de andar por la ciudad, fuimos a dar a un parque, uno que estaba un poco oculto y que no era muy concurrido, pero ahí se bajó mi esposa con el bebé. Y ahí estaba el maldito del tal Arturo esperándola. En ese momento me vino a la mente las palabras de la señora Justina. Me recomendaba que no cometiera locuras, pero la sangre me hervía. Sentía que me habían visto la cara de estúpido, y yo tenía que hacer algo. Por tanto, es que me bajé, y fui directo a donde estaban aquellos. Miriam me miró como si estuviera viendo al mismo diablo, y aquel tipo muy altanero se levantó de inmediato para tratar de defenderla. ¿Con qué esto es lo que estaba pasando, Miriam? ¿Por qué no me habías confesado que mi hijo no era mío y que el padre real era este pedazo de perro? No tienes perdón de Dios, Miriam. Y encima te acabo de ver dándole un sobre. Le estás dando dinero, ¿verdad? Para que no nos moleste, para que no reclame. Mira nada más hasta dónde llega tu jueguito. Y me imagino que sigues entregándotele. No te gusta cómo te hago el amor, ¿verdad? Prefieres que te lo haga este mugroso. Pues para mí los dos están muertos. También ese bebé. Ese pequeño bastardo no pisará nuevamente mi casa. Por favor, ya no vuelvas, Miriam. Muy pronto nos divorciaremos y se va a acabar esta pesadilla. Aquel tipo se sintió ofendido por lo que les dije y rápido se me fue encima a golpes. Me tiró un puñetazo y aunque sí me dio, pude reponerme y regresárselo. Allí estuvimos agarrados y moviéndonos de un lado a otro, forcejeándonos, hasta que, en un movimiento, aquel miserable iba retrocediendo y se tropezó, con lo cual terminó cayendo y con la parte lateral de su cabeza
se golpeó muy fuerte sobre el borde de una jardinera. Aquella era de concreto muy macizo, y nomás vi como el tipo se empezó a convulsionar. Miriam empezó a gritar muy asustada, y la gente empezó a acercarse. Yo no sabía qué hacer, pero en cuanto traté de escapar, unos hombres me agarraron, no me dejaron huir, y así fue que cuando llegó la policía y la ambulancia, al miserable de Arturo se lo llevaron al hospital, y a mí, directo a la delegación. La situación fue peor de lo que me imaginaba. Esto debido a que por el golpe, Arturo recibió una lesión muy grande y por la cual perdió parte de sus facultades mentales. Él presentaba confusión, problemas para el habla e incluso también a veces para caminar. Aquello fue terrible porque a causa de eso se me culpó y se me dieron algunos años en prisión. Lo peor de todo es que a raíz del juicio y como yo estaba casado con Miriam, ella se quedó con mi departamento. Esto debido a que pues era mi esposa y el niño legalmente era mi hijo. Mi denuncia con ella por el hecho de que el bebé no era mío, finalmente no procedió. Se le fue dando largas y largas y al final yo me quedé encerrado. No me dieron tantos años, de hecho en un par más ya estaré fuera, pero ante eso, sé que el día que salga, quizá decida tomar venganza o mejor olvidarme de todo, empezar de nuevo, pues aún tengo el apoyo de mi madre y de mi familia. Sé que ellos son lo más importante ahora. Sin embargo, las cosas al final salieron muy mal para todos. ¿Y todo por qué? Porque como hombre fui débil y caí ante la mujer incorrecta. Porque me dejé llevar ante una posibilidad que parecía un premio inmenso, pero que al final terminó siendo una perdición, una que me llevó a la miseria. Por eso es bien dicho que el diablo está en todas las tentaciones. Todo lo que parezca fácil y que ofrezca mucho, definitivamente tiene algo oculto, algo que resultará perjudicial. Y en mi caso, miren, en dónde estoy. Prácticamente lo he perdido todo por una mujer, por un oscuro y horrible deseo, por haber sido débil ante mis instintos, por no haber entendido la dinámica social de cómo se lleva una relación a cabo, de no haber entendido en su momento que Miriam no iba a dejar de amar a ese tipo, no más así de la noche a la mañana, pues ellos habían pasado muchos años juntos. Tenían una relación tan tóxica y tan codependiente que una aventura conmigo no los iba a separar. Pero lo que me da coraje es que Miriam me haya utilizado de esa forma, que haya utilizado las ventajas que una mujer tiene al poder manipular con la sensualidad y la intimidad a un hombre. Sin embargo, ya no me queda más que arrepentirme. No puedo cambiar el tiempo, el destino. Tendré que ser paciente para salir de aquí, para salir a vivir una vida distinta, para empezar de nuevo y tratar de dejar todo atrás. Quiero ser mejor, quiero vivir y ser feliz, demostrarle a mi madre que puedo ser distinto, pensar mejor. Pero en fin, si hubiera hecho caso a la señora Justina esto no habría pasado, porque también comprendí que la verdadera brujería tiene un lugar muy fuerte en la sociedad. Hay gente que la utiliza para bien y para mal, y yo no sé cómo es que Miriam la conoció, cómo es que me hizo ese amansamiento, pero finalmente, aunque muchas cosas estuvieron a mi contra, asumo mi responsabilidad como hombre, y de esa misma forma, cuando salga de aquí, le daré una nueva cara a la vida.